Esa mañana me desperté como siempre, con el despertador sonando a las 6:30. Me preparé un café cargado, de esos que me gustan oscuros y sin azúcar, y me senté en la pequeña mesa de la cocina donde el sol apenas empezaba a colarse por la ventana. Era jueves, un día común, sin nada especial marcado en el calendario. Tomé el teléfono para revisar los mensajes mientras sorbía el café todavía caliente. Ahí estaba el mensaje de Javier, mi hijo. Lo vi apenas abrí WhatsApp y sentí ese cosquilleo que siempre me daba cuando él escribía. Esa mezcla de emoción y expectativa de madre. Pero cuando empecé a leer, el café se me enfrió en la boca. Mamá, tengo que contarte algo sobre el viaje a Bariloche. Hablé con Carolina y ella piensa que sería mejor si esta vez vamos solo nosotros dos con los nenes. Ya sabes cómo es, necesitamos tiempo en familia, solos. Seguro lo entendés. Te queremos mucho. Leí el mensaje una vez, luego otra, y una tercera vez, como si las palabras fueran a cambiar de significado si insistía lo suficiente. Pero no cambiaban. Ahí estaba, claro como el agua, yo no iba. Ese viaje que llevábamos planeando desde hacía meses, del que habíamos hablado en cada almuerzo familiar, donde yo iba a conocer finalmente la Patagonia que tanto había soñado ver, ya no me incluía. No era solo un viaje, era la primera vez que íbamos a viajar todos juntos desde que Javier se había casado con Carolina hacía 4 años. Los nenes, Mateo y Lucía, mis nietos, habían estado emocionados contándome sobre la nieve y los chocolates. Yo había apartado plata durante meses, me había comprado ropa de abrigo nueva, hasta había sacado un préstamo pequeño para no quedarme corta con los gastos. Me quedé ahí sentada en la cocina, con el teléfono en la mano y el café ya frío. Afuera la ciudad empezaba a despertar. Se oían los colectivos pasando por la avenida y los vecinos yendo a trabajar. Todo seguía normal allá afuera. Pero dentro de mí algo se había roto de una manera que no sabía explicar. La decisión no venía de Javier, eso lo entendí enseguida. Venía de Carolina. Ella siempre había tenido esa forma de manejar las cosas, de decidir quién entraba y quién salía de la vida de mi hijo. Al principio pensé que era solo la adaptación del matrimonio, que con el tiempo las cosas se acomodarían. Pero los años pasaban y yo seguía sintiéndome como una visita en la vida de mi propio hijo. Me levanté y caminé hasta la ventana. Desde mi departamento en el 4º piso se veía la calle Rivadavia, con sus árboles que ya empezaban a perder las hojas del otoño. Había vivido ahí 12 años, desde que Javier se fue a vivir solo. Este departamento había sido mi refugio después del divorcio, el lugar donde había reconstruido mi vida pedazo por pedazo. Crié a Javier sola desde que tenía 8 años. Su padre se fue cuando la empresa donde trabajaba lo trasladó a Mendoza y decidió que era más fácil empezar de nuevo, allá sin nosotros. No hubo peleas, no hubo gritos. Solo una tarde me dijo que se iba y al mes siguiente las valijas ya no estaban. Javier lloró las primeras semanas, preguntaba por él todas las noches. Yo le mentía diciéndole que papá volvería pronto, hasta que dejó de preguntar. Trabajé doble turno durante años para que no le faltara nada. Dejé de salir con amigas, dejé de ir al cine, dejé de pensar en mí. Todo era para él. Cuando terminó la secundaria y entró a estudiar ingeniería en la UBA, sentí que todo el esfuerzo había valido la pena. Lo vi graduarse, conseguir trabajo, conocer a Carolina. Pensé que finalmente podía descansar un poco, que ya había cumplido mi parte. Pero ese mensaje me hizo ver otra cosa. Me hizo entender que todo ese sacrificio no garantizaba nada, que el amor de madre no era una inversión con retorno asegurado, que podía haberme dejado la vida entera en criar a mi hijo y aún así terminar siendo prescindible. Volví a sentarme en la cocina. Miré alrededor y vi los cuadros que había colgado con cuidado, las plantas que regaba cada 3 días, la biblioteca donde guardaba los libros que ya casi nunca leía. Todo estaba en su lugar, ordenado, limpio, como siempre me había gustado. Pero me sentía ajena a todo eso, como si estuviera viendo el departamento de otra persona. Pensé en responderle a Javier. Abrí el teclado del celular varias veces, pero no sabía qué decir. ¿Le iba a reprochar? ¿Le iba a preguntar por qué? ¿Le iba a explicar cuánto me dolía? Al final no escribí nada. Dejé el teléfono sobre la mesa y me quedé mirando el techo. No lloré. Esperaba llorar. Siempre lloraba cuando algo me dolía. Pero esta vez no salieron lágrimas. Era algo más profundo que la tristeza. Algo que se sentía como resignación mezclada con vergüenza. Vergüenza de haber creído que mi lugar estaba asegurado, de haber pensado que ser madre me daba un pase permanente a la vida de mi hijo. El día pasó lento. Llamé al trabajo y dije que no me sentía bien, que no iba a ir. María,
mi compañera de la oficina, me preguntó si necesitaba algo, pero le dije que no, que solo necesitaba descansar. Me quedé en el departamento caminando de un lado a otro, preparándome mates que se enfriaban sin tomar, prendiendo la tele sin mirar nada. En la tarde me senté en el sillón y empecé a pensar en los últimos años, en cómo había organizado mi vida alrededor de Javier y su familia. Los domingos siempre iba a almorzar a su casa en Caballito. Si me invitaban, iba. Si no me invitaban, me quedaba esperando que me llamaran. Mis vacaciones las planeaba según cuándo ellos estuvieran libres. Hasta mi trabajo, donde hacía años que podía haber pedido un ascenso, lo había mantenido igual para tener horarios flexibles y poder cuidar a los nenes cuando me necesitaran. Todo giraba alrededor de ellos, y yo había aceptado ese lugar sin cuestionarlo, pensando que así era como debían ser las cosas, que una madre siempre está disponible, siempre lista, siempre en segundo plano. Pero ese mensaje me mostró algo que había estado negando. Yo no era parte esencial de esa familia. Era un accesorio útil, alguien que servía para cuidar niños cuando ellos querían salir solos, para cocinar cuando Carolina no tenía ganas, para estar ahí cuando necesitaban algo. Pero cuando se trataba de disfrutar, de vivir momentos importantes, yo quedaba afuera. La exclusión no había sido violenta. No hubo gritos ni portazos. Fue pulcra, casi educada. Un mensaje cortés que me apartaba con la misma facilidad con la que se cancela una reserva de restaurante. Y justamente eso era lo que más dolía, que mi ausencia fuera tan fácil de decidir, tan poco significativa. Cuando se hizo de noche, me preparé algo de comer sin ganas. Un sándwich de queso que apenas toqué. Me acosté temprano, pero no pude dormir. Me quedé mirando el techo en la oscuridad, escuchando los ruidos de la ciudad que nunca para, pensando en todo y en nada al mismo tiempo. Algo había cambiado en mí durante ese día. Algo se había roto, pero también algo se había aclarado. Por primera vez en mucho tiempo, empecé a preguntarme qué quería yo de mi propia vida, más allá de ser la madre de Javier. Y la respuesta no vino esa noche, pero sentí que estaba ahí, esperando a que tuviera el coraje de buscarla. Me desperté al día siguiente con una sensación rara. Había dormido poco y mal, pero cuando abrí los ojos no sentí ese peso en el pecho que había estado ahí todo el día anterior. Era como si durante la noche algo se hubiera acomodado dentro de mí, como si mi cabeza hubiera trabajado sola mientras yo dormía y hubiera llegado a alguna conclusión que todavía no entendía del todo. Me preparé el desayuno en piloto automático. Tostadas, café, un poco de mermelada. Me senté en el mismo lugar de siempre y prendí el celular esperando ver algún mensaje nuevo de Javier. Tal vez un buenos días, ma, o un ¿cómo estás? Pero no había nada. El mensaje de ayer seguía ahí, el último de la conversación, sin respuesta mía. Y debajo, los 2 tildes azules que mostraban que lo había leído. Esa ausencia de mensajes me dijo más que cualquier explicación. Javier no se había molestado en preguntar cómo estaba. Si me había caído mal la noticia, nada. Para él el tema estaba cerrado. Había cumplido con avisarme y ya está. Yo debía entender y aceptar, como siempre había hecho. Tomé el café despacio, mirando por la ventana. Había una pareja joven cruzando la calle con un bebé en cochecito. La mujer se reía de algo que el hombre le decía. Se veían felices, completos. Me pregunté si alguna vez yo había tenido eso. Esa sensación de completitud, de estar donde una debía estar. No pude recordar un momento así. Después del desayuno me bañé y me vestí. Tenía que ir a trabajar, pero no tenía ganas de ver a nadie. Igual fui porque quedarme en casa me iba a hacer pensar todavía más. Trabajaba en una empresa de seguros en Microcentro. Llevaba 15 años ahí. Hacía trámites, llenaba formularios, atendía a clientes. No era un trabajo que me apasionara, pero pagaba bien y me había dado estabilidad todos estos años. En la oficina traté de concentrarme, pero no podía. María se dio cuenta enseguida de que algo andaba mal. A la hora del almuerzo me invitó a tomar un café en el bar de la esquina. Nos sentamos en una mesa cerca de la ventana y ella me miró con esa cara de preocupación que siempre ponía cuando sabía que algo me pasaba. ¿Qué te pasa, Elena? Te veo distinta. Le conté del viaje, del mensaje, de la exclusión. Mientras hablaba, me di cuenta de que era la primera vez que lo decía en voz alta y eso lo hacía más real. María me escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando hasta que terminé. ¿Y qué le dijiste?, me preguntó. Nada, no le respondí. ¿Nada? ¿Por qué? Me quedé pensando en esa pregunta. ¿Por qué no le había respondido? Porque no sabía qué decir, supongo. Porque cualquier cosa que dijera iba a sonar a reclamo. Y yo estaba cansada de reclamar atención.
cansada de explicar por qué merecía un lugar. No sé, María. Siento que ya no tiene sentido. Si tengo que explicarle a mi hijo por qué quiero estar en su vida, entonces algo está muy mal. María me apretó la mano por encima de la mesa. Tenés razón. No deberías tener que pedirle a nadie que te quiera cerca, menos a tu hijo. Volvimos a la oficina, y el resto del día se me pasó en un estado de ausencia. Hacía las cosas sin pensar. Contestaba emails automáticamente. Atendía llamadas sin registrar realmente lo que la gente me decía. Mi cabeza estaba en otro lado. Cuando llegué a casa esa tarde, me preparé un té y me senté en el sillón. Prendí la tele, pero la apagué enseguida. El silencio del departamento era denso, pero por primera vez no me molestaba. En ese silencio empecé a escuchar cosas que venía ignorando hace años. Me escuché a mí misma, a esa voz interna que había estado callada tanto tiempo. Y lo que me decía era duro pero claro. Mi vida se había vuelto pequeña. Se había encogido hasta caber en los espacios que mi hijo me dejaba. Mis días giraban alrededor de sus llamados, de sus visitas, de la posibilidad de ver a mis nietos. Todo lo demás era relleno, tiempo de espera. ¿Cuándo había sido la última vez que había hecho algo solo para mí? ¿Cuándo había ido al cine porque yo quería, sin esperar primero a ver si Javier necesitaba que cuidara a los nenes? ¿Cuándo había planeado un fin de semana, sin consultar antes, si ellos tenían algo organizado? No podía recordarlo. Y eso me asustó. Me asustó darme cuenta de que me había perdido en el camino, que había dejado de ser Elena para ser solo la mamá de Javier, la abuela de Mateo y Lucía. Me levanté y caminé por el departamento. Cada rincón tenía algo que me recordaba a mi hijo. Fotos de cuando era chico en la heladera, dibujos de mis nietos pegados en una pared de la cocina, regalos que me habían dado en distintos cumpleaños. Mi casa era un santuario a una familia que, según ese mensaje, no me consideraba parte esencial. Abrí la ventana y dejé que entrara el aire fresco de la tarde. Buenos Aires estaba ruidosa como siempre, con bocinas, voces, el murmullo constante de una ciudad que nunca descansa. Me quedé ahí parada, sintiendo la brisa en la cara, y por primera vez en mucho tiempo me sentí liviana. No feliz, pero liviana. La claridad que había empezado el día anterior se estaba volviendo más nítida. No era rabia lo que sentía, aunque había algo de eso también. Era comprensión. Comprensión de que las cosas no iban a cambiar porque yo esperara que cambiaran. De que si seguía en el mismo lugar, esperando migajas de atención, iba a terminar mis días sintiendo exactamente lo mismo que sentía ahora. Esa noche me preparé una cena decente por primera vez en días. Milanesas con puré, como me gustaban, puse la mesa con mantel, saqué una copa de vino que tenía guardada. No era una celebración, pero tampoco era un funeral. Era algo en el medio, un reconocimiento de que algo había terminado y algo nuevo podía empezar. Mientras comía, empecé a pensar en posibilidades. ¿Qué pasaría si simplemente me fuera? No de vacaciones, sino realmente irme. Dejar Buenos Aires, empezar en otro lado, donde nadie me conociera como la madre abandonada, donde pudiera ser solo yo. La idea era descabellada. Tenía 62 años, un trabajo estable, una vida organizada. Pero esa vida organizada era como una jaula bonita. Y yo había empezado a darme cuenta de que las rejas existían. Lavé los platos pensando en esa idea. ¿Podría hacerlo? ¿Tenía el coraje de desarmar todo y empezar de nuevo a mi edad? La mayoría de la gente me diría que estaba loca, que a mi edad lo que corresponde es quedarse quieta, aceptar el lugar que te tocó. Pero justamente ese pensamiento me empujaba en dirección contraria. Me acosté esa noche con la cabeza llena de ideas contradictorias. Por un lado estaba el miedo a lo desconocido, a la soledad real, no esta soledad acompañada que vivía ahora. Por otro lado estaba la posibilidad de recuperar algo que había perdido hacía mucho, mi propia vida. El celular seguía sin mensajes de Javier. Ese silencio me confirmaba todo lo que necesitaba saber. Él estaba bien sin mí, seguía con su vida, con sus planes, con su familia. Y yo tenía que empezar a estar bien sin esperar que me incluyera. Me dormí esa noche con una decisión tomándose forma. No era firme todavía, pero estaba ahí, creciendo como una semilla que recién empieza a romper la tierra. Sabía que si seguía pensándolo mucho, iba a encontrar 1000 razones para quedarme, 1000 excusas para seguir como estaba. Así que decidí no pensarlo tanto. Decidí escuchar a esa voz interna que llevaba años callada y que ahora gritaba una sola cosa: es hora de irte. Al día siguiente me desperté con esa decisión más clara. No era un impulso, era una certeza. Si ya no había lugar para mí en la vida de mi hijo, entonces yo debía crearme mi propio lugar.
Y ese lugar no estaba en este departamento, en esta ciudad, esperando llamados que cada vez llegaban menos. Una vez que la decisión estuvo tomada, todo empezó a moverse rápido. Demasiado rápido, tal vez. Pero sabía que si me detenía a pensar, mucho iba a encontrar razones para arrepentirme. Así que actué casi por instinto, como si mi cuerpo hubiera decidido por mí y mi cabeza solo estuviera siguiendo órdenes. El lunes siguiente fui a una inmobiliaria en Flores que me habían recomendado hacía tiempo. Era una oficina chica en una esquina, con carteles de propiedades en venta pegados en la vidriera. Entré y hablé con un hombre de unos 50 años que se presentó como Roberto. Le dije que quería vender mi departamento lo antes posible. ¿Tiene apuro?, me preguntó, estudiándome con curiosidad. Sí, necesito irme pronto. No le di más explicaciones y él no preguntó. Supongo que en su trabajo había visto de todo y aprendió a no meterse en historias ajenas. Quedamos en que pasaría a ver el departamento esa misma semana para tasarlo. Cuando volví a casa, miré todo con otros ojos. Cada objeto, cada mueble, cada cuadro en la pared representaba una decisión que iba a tener que tomar. ¿Qué me llevaba? ¿Qué vendía? ¿Qué regalaba? El departamento de pronto parecía lleno de cosas que había acumulado sin darme cuenta, objetos que me ataban a una vida que ya no quería vivir. Empecé por el placar del dormitorio. Saqué toda la ropa y la puse sobre la cama. Había vestidos que no usaba hace años, pantalones que ya no me quedaban, zapatos que había comprado para alguna ocasión especial que nunca llegó o que ya había pasado. Separé lo que realmente usaba y lo que podía regalar. Al final de todo ese montón, solo rescaté 2 bolsas de ropa. El resto lo puse en cajas para donar. El miércoles vino Roberto con una arquitecta joven que tomó fotos y medidas. Caminaron por el departamento comentando cosas entre ellos en voz baja. Yo los seguía en silencio, viendo mi casa a través de sus ojos profesionales. Cuando terminaron, Roberto me hizo sentar en la mesa de la cocina y me dio un número. Con el mercado como está, te puedo conseguir esto. Pero tengo que ser sincero, si querés vender rápido, tal vez tengamos que bajar un poco el precio. El número no era malo, no era lo que había esperado, pero alcanzaba para lo que necesitaba. Le dije que adelante, que pusiera el aviso. ¿Segura? Una vez que publiquemos, va a empezar a venir gente a ver el departamento. No hay vuelta atrás. Segura, le dije, y mientras lo decía sentí una mezcla de miedo y alivio. Los días siguientes fueron un torbellino. Roberto me llamaba para coordinar visitas. Venía gente a diferentes horas, parejas jóvenes buscando su primera casa, inversores que querían algo para alquilar. Yo tenía que irme del departamento cada vez que venían. Así que me iba a caminar por el barrio o me sentaba en algún café a tomar algo mientras desconocidos revisaban mi casa. Era extraño verlos salir. Algunos ponían cara de interesados, otros decían que iban a pensarlo. Una pareja joven, embarazada la mujer, pareció enamorarse del lugar. Los vi señalar hacia la ventana, imaginando seguramente cómo iban a poner los muebles, cómo sería su vida ahí. Me dio nostalgia, pero también algo de paz. La vida seguía. Otras personas iban a llenar ese espacio que yo estaba dejando. Mientras tanto, empecé a desmantelar mi vida de a poco. Llamé a la empresa de seguros y pedí hablar con Gustavo, mi jefe. Le dije que necesitaba renunciar. Se sorprendió. Me preguntó si había algún problema, si era por la plata. Le expliqué que no, que simplemente necesitaba un cambio. Me ofreció días libres, licencia, lo que necesitara. Pero yo ya había decidido. Elena, llevas 15 años acá. ¿Estás segura? Sí, Gustavo. Más segura de lo que he estado de cualquier cosa en mucho tiempo. Firmé los papeles de renuncia esa misma tarde. Gustavo me dio un abrazo y me dijo que las puertas estaban abiertas si cambiaba de idea. Salí de la oficina, esa tarde sintiendo que había cortado otro nudo que me ataba al pasado. María fue la que más me costó. Cuando le conté lo que estaba haciendo, se quedó callada un rato largo. Estábamos en el mismo bar donde habíamos hablado la vez anterior, tomando café después del trabajo. ¿Te vas a ir de Buenos Aires?, me preguntó finalmente. Sí. ¿A dónde? No sé todavía, lejos. ¿Y Javier? ¿Se lo dijiste? Esa pregunta me dolió porque la respuesta era no. No le había dicho nada. Él seguía sin escribirme y yo había decidido no forzar una conversación. Si se enteraba, que se enterara cuando volviera del viaje y descubriera que yo ya no estaba. No, y no pienso decirle. María movió la cabeza. Elena, es tu hijo. No podés irte así nomás sin decirle nada. ¿Por qué no? Él decidió sus vacaciones sin consultarme. Yo puedo decidir mi vida de la misma manera. Nos quedamos en silencio un rato.
María entendía mi dolor, pero también le preocupaba lo radical de mi decisión. Le di mi nueva dirección de email y le prometí escribirle cuando estuviera instalada en algún lado. Nos abrazamos al despedirnos y vi que tenía los ojos llorosos. A mediados de mes, la pareja joven hizo una oferta por el departamento. Era un poco menos de lo que pedíamos, pero Roberto me recomendó aceptar porque tenían la plata lista y podían cerrar rápido. Acepté. Firmamos el boleto de reserva y quedamos en hacer la escritura en 3 semanas. 3 semanas. Era el tiempo que me quedaba para deshacer una vida entera. Contraté un guardamuebles para lo poco que iba a guardar. Algunos muebles de mi mamá que no podía regalar. Cajas con fotos familiares, papeles importantes. El resto lo vendí o lo regalé. Publiqué avisos en Mercado Libre, en grupos de Facebook del barrio. Venía gente a buscar cosas. Una señora se llevó la mesa del comedor. Un matrimonio se llevó el placard. Una estudiante se quedó con la biblioteca. Ver mi casa vaciarse era doloroso, pero también liberador. Cada cosa que salía por la puerta era un peso menos. Me estaba quedando solo con lo esencial, con lo que realmente necesitaba. Y descubrí que no era mucho. Las noches eran las más difíciles. Me sentaba en el suelo del living, porque ya no tenía sillón, rodeada de cajas. Revisaba fotos viejas, cartas, recuerdos de toda una vida. Encontré fotos de Javier de bebé, de cuando aprendió a caminar, de su primer día de colegio. Me quedaba mirándolas y me preguntaba en qué momento ese bebé que dependía completamente de mí se había convertido en un hombre que me dejaba afuera de su vida sin pensarlo 2 veces. No había rabia en esos pensamientos, solo tristeza y aceptación. Entendí que criar un hijo no era una garantía de nada, que podés darle todo y aún así terminar sola, que el amor de madre es unilateral y no espera reciprocidad, pero que eso no significa que una tenga que conformarse con migajas. Una noche, cuando faltaba una semana para la mudanza, recibí un mensaje de Javier. Era la primera vez que escribía desde el mensaje del viaje. «Ma, ¿cómo estás? Ya volvimos de Bariloche. Estuvo hermoso. Los nenes la pasaron genial. ¿Podemos ir a almorzar el domingo?» Leí el mensaje varias veces. Era tan casual, tan normal, como si nada hubiera pasado. Como si esperara que yo siguiera ahí, en el mismo lugar, esperándolo. Le respondí simple: «No voy a poder. Estoy ocupada». No me preguntó con qué estaba ocupada. Solo puso «Ok, otro día entonces» y ya. Ese intercambio me confirmó que estaba haciendo lo correcto. Javier seguía sin ver nada, sin darse cuenta de nada. Y yo ya no tenía energía para explicarle. El día de la mudanza amaneció nublado. Vinieron los del guardamuebles y se llevaron las pocas cajas que había guardado. El departamento quedó vacío, solo las paredes con las marcas de los cuadros, que habían estado colgados durante años. Caminé por los ambientes una última vez. El dormitorio donde había dormido tantas noches sola. La cocina donde había preparado tantas comidas que nadie venía a comer. El living donde había esperado tantas visitas que cada vez llegaban menos. Cerré la puerta con llave y se la dejé a Roberto en la inmobiliaria. Me fui con 2 valijas grandes, una mochila y una cartera. Era todo lo que llevaba de una vida entera en Buenos Aires. Me subí a un taxi que me llevó a la terminal de ómnibus. En la terminal compré un pasaje para Córdoba. No tenía un plan concreto más que alejarme. Córdoba me parecía suficientemente lejos, pero no tan lejos como para asustarme. Podía buscar trabajo ahí, alquilar algo tranquilo, empezar de nuevo. Mientras esperaba el colectivo, miré el celular. Javier no había vuelto a escribir. Pensé en mandarle un mensaje, en despedirme, pero no lo hice. Que se enterara cuando quisiera ir a visitarme y descubriera que yo ya no estaba. Que sintiera, aunque sea una vez, lo que se siente cuando alguien te deja afuera sin explicación. Subí al colectivo y me senté junto a la ventana. El chofer guardó mis valijas abajo. El bus arrancó y Buenos Aires empezó a alejarse. Vi pasar las calles que había caminado durante años, el barrio que había sido mi hogar. No lloré. Sentí un nudo en la garganta, pero no lloré. Estaba dejando atrás todo lo conocido, todo lo seguro, pero también estaba dejando atrás el dolor de no ser suficiente, de esperar amor que no llegaba. Iba hacia lo desconocido, pero al menos iba hacia algo que era mío, elegido por mí. El viaje en colectivo duró 8 horas. Salimos de Retiro al mediodía y llegamos a Córdoba cuando ya estaba oscureciendo. Durante todo el trayecto me quedé mirando por la ventana, viendo cómo el paisaje cambiaba de a poco. Primero la ciudad, después los pueblos del conurbano, luego la ruta larga con campos a los costados, vacas pastando, silos, estaciones de servicio solitarias. Me dormí un rato y cuando desperté ya estábamos en Santa Fe. Una señora mayor que viajaba a mi lado me ofreció galletitas. Le dije que no, gracias. Ella insistió
y terminé aceptando para no ser descortés. Masticaba las galletitas dulces mientras seguía mirando por la ventana, pensando en todo y en nada. Pensé en Javier, por supuesto. Me lo imaginaba llegando de Bariloche, bronceado por la nieve, contento. Los nenes habrían vuelto cansados pero felices. Carolina habría sacado 1000 fotos para subir a Instagram. Tal vez en algunos días Javier intentaría llamarme para mostrarme las fotos, para contarme del viaje del que me habían excluido. Y cuando llamara, el teléfono iba a dar señal de apagado o fuera de área. No había apagado el celular todavía. Lo tenía en la cartera, en modo silencio. Cada tanto lo sacaba y miraba la pantalla. Sin mensajes, sin llamadas perdidas, nada. Era como si no existiera, como si mi ausencia no importara. Y en cierto modo tenía sentido. Si mi presencia nunca había sido fundamental, mi ausencia tampoco iba a notarse mucho. Durante el viaje pensé también en los años con Javier cuando era chico. Los recuerdos venían solos, sin que los llamara. Su primer día de jardín, cuando lloró aferrado a mi pierna sin querer soltarme. Su cumpleaños de 10 años, cuando le compré la bicicleta azul, que tanto quería, y él me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. Las noches que se enfermaba, y yo me quedaba despierta tomándole la fiebre, cambiándole las compresas frías en la frente. Esos recuerdos no me ponían triste. Simplemente estaban ahí, parte de mi historia. No me arrepentía de nada de lo que había hecho por él. Lo volvería a hacer todo igual. Pero también entendía, ahora que eso no me obligaba a seguir, sacrificándome para siempre, que había cumplido mi parte como madre y que ahora tenía derecho a pensar en mí. El colectivo paró en una estación de servicio en Río, cuarto para que la gente bajara al baño y comprara algo. Bajé a estirar las piernas. Hacía frío y el viento de la pampa pegaba duro. Me compré un café en un vaso de telgopor y me quedé parada junto al colectivo, tomándolo de a sorbos. Había familias viajando, parejas, gente sola como yo, cada uno con su historia, con sus razones para ir de un lugar a otro. Me subí de nuevo cuando el chofer avisó que salíamos. Las últimas 2 horas se me hicieron más largas. Ya estaba cansada del viaje, del asiento incómodo, del olor cerrado del colectivo. Quería llegar, aunque no supiera bien a qué estaba llegando. Cuando finalmente entramos a Córdoba, todo me pareció diferente. Las sierras a lo lejos, las calles con otro ritmo, otro aire. No era Buenos Aires y eso era exactamente lo que necesitaba. Necesitaba un lugar donde nadie me conociera, donde pudiera ser simplemente Elena y no la mamá de alguien o la abuela de alguien. Bajé en la terminal con mis 2 valijas y mi mochila. Me quedé parada un momento, mirando alrededor, tratando de ubicarme. Había carteles de taxis, de remises, gente yendo y viniendo con apuro. Me senté en un banco y saqué el celular. Busqué en internet pensiones baratas en Córdoba. Encontré una que parecía decente en Barrio General Paz, no muy lejos del centro. Llamé y una mujer me dijo que tenía una habitación disponible. Le pregunté si podía ir ahora y me dijo que sí. Tomé un taxi que me llevó hasta allá. Era una casa vieja pero bien mantenida, con una galería llena de plantas. La dueña se llamaba Mirta, una mujer de unos 70 años con pelo blanco y anteojos gruesos. Me mostró la habitación, pequeña pero limpia, con una cama, un placard, un escritorio y una ventana que daba a un patio interno. ¿Cuánto tiempo pensás quedarte?, me preguntó. No sé todavía. 1 mes, tal vez 2, hasta que me ubique. Está bien. Se paga por mes adelantado. Le di la plata y ella me dio la llave. Me dejó sola y yo me senté en la cama, mirando esa habitación que ahora era mi casa. Era más chica que mi dormitorio en Buenos Aires, pero me gustó. Tenía algo acogedor, algo simple y honesto. Desempaqué un poco, saqué ropa para colgar en el placard, puse algunas cosas en el escritorio. Estaba cansada pero también inquieta. Me acosté vestida sobre la cama y me quedé mirando el techo. Había una mancha de humedad en una esquina, una lámpara vieja colgando del centro. Era todo tan distinto a lo que conocía. Agarré el celular y por un momento pensé en llamar a Javier, decirle dónde estaba, que estaba bien, pero no lo hice. Apreté el botón de apagado y el teléfono se puso en negro. Lo guardé en la mochila. Por ahora no lo iba a necesitar. Me quedé dormida con la ropa puesta y desperté a las 3 de la mañana desorientada, sin saber dónde estaba. Me tomó unos segundos recordar. Córdoba, la pensión, el viaje. Todo volvió de golpe. Me cambié y me metí bajo las sábanas. La cama era dura pero no incómoda. Afuera se oía el canto de algún grillo y un perro ladrando a lo lejos. Los primeros días en Córdoba fueron raros. Me levantaba sin saber qué hacer con el día. Salía a caminar por el barrio. Descubría calles, negocios, plazas. Todo me resultaba extraño y familiar al mismo tiempo.
Era una ciudad argentina como cualquier otra, pero no era mi ciudad. Mirta, la dueña de la pensión, me invitó un par de veces a tomar mate en la galería. Me contó de su vida, de su marido que había muerto hace 5 años, de sus hijos que vivían lejos. Yo le conté poco, solo que había decidido mudarme para empezar de nuevo. Ella no preguntó más. Tenía esa sabiduría de la gente mayor que entiende que a veces uno necesita silencio. A la semana empecé a buscar trabajo. Entré a negocios preguntando si necesitaban empleadas. Dejé mi currículum en varios lugares. No esperaba conseguir nada rápido, pero necesitaba hacer algo, mantenerme ocupada. La plata que había sacado del departamento me alcanzaba para varios meses. Pero no quería quedarme sin hacer nada. Conseguí trabajo en una librería del centro. No pagaban mucho, pero era tranquilo. Atendía el mostrador, ordenaba libros, envolvía regalos. La dueña era una mujer joven, Patricia, que había heredado la librería de su papá. Le caí bien enseguida y me ofreció el trabajo casi sin hacerme preguntas. ¿Tenés experiencia en librerías?, me preguntó. No, pero aprendo rápido. Eso me gusta. ¿Cuándo podés empezar? Mañana mismo. Y así empecé. De lunes a viernes, de 9 a 6, el trabajo era simple pero me gustaba. Me gustaba el olor de los libros, la gente que entraba buscando algo específico o simplemente curioseando. Era un ambiente tranquilo, sin presiones. Con el primer sueldo pude alquilar un departamento pequeño, tipo monoambiente, cerca de la librería. Me mudé de la pensión con mis 2 valijas y le agradecí a Mirta por todo. Ella me dio un abrazo y me dijo que volviera cuando quisiera. El monoambiente era chico, pero era mío. Compré algunas cosas de a poco. Ollas, platos, sábanas nuevas. Lo fui armando a mi gusto, sin apuro. Por primera vez en mucho tiempo estaba construyendo algo que era solo mío, sin tener que considerar los gustos o necesidades de nadie más. Las noches seguían siendo difíciles. En el silencio del departamento nuevo, en una ciudad que no conocía, a veces me sentía muy sola. Pensaba en Javier, en mis nietos. Me preguntaba cómo estarían, qué estarían haciendo, pero no encendía el celular. Mantuve esa decisión firme. A veces me preguntaba si estaba siendo cruel, si debía haberle explicado, haberle dado una oportunidad de entender. Pero después recordaba ese mensaje del viaje, ese apartarme tan casual, y entendía que no había nada que explicar, que algunas acciones hablan más claro que cualquier palabra. Me había ido sin despedidas porque las despedidas implican un final consensuado, una negociación, y yo no estaba negociando. Estaba tomando una decisión sobre mi propia vida, una decisión que no necesitaba la aprobación de nadie. Me había ido como quien cierra una puerta que ya no tiene sentido mantener abierta. Llevaba casi 2 meses en Córdoba cuando María me escribió por email. Había dejado una dirección de correo antes de irme, solo por si había alguna emergencia. El mail de María era corto pero directo. Elena, necesito contarte algo. Javier me buscó en el trabajo. Está desesperado buscándote. Dice que fuiste a su casa y no había nadie, que fue a tu departamento y había otra gente viviendo ahí, que tu celular no existe. Está muy angustiado. ¿Estás bien? Por favor, escribime. Leí el email 3 veces, sentada frente a la computadora vieja de la librería, en mi horario de almuerzo, con un sándwich a medio comer al lado del teclado. Así que finalmente se había dado cuenta. Se había dado cuenta de que yo ya no estaba donde siempre había estado, disponible y esperando. No sentí satisfacción, tampoco sentí culpa. Fue algo más neutro, una confirmación de que mi decisión había tenido impacto, de que mi ausencia finalmente había sido notada. Me tomó un momento decidir qué responderle a María. Escribí: estoy bien. Estoy en Córdoba. Empecé una vida nueva. No le digas dónde estoy. Mandé el mail y cerré la computadora. Terminé mi sándwich sin ganas y volví al mostrador. El resto de la tarde fue normal. Clientes que entraban y salían, libros que ordenar. Pero mi cabeza estaba en otro lado. Me imaginaba la escena. Javier volviendo del viaje, tal vez un sábado, llamándome para almorzar o para que cuidara a los nenes. El celular fuera de servicio. Raro, pero no alarmante. Tal vez pensó que se me había acabado el crédito o que lo había perdido. Intentó unos días más y nada. Entonces decidió ir a mi departamento. Lo vi tocando el timbre, esperando. Una voz desconocida preguntando quién es. Él diciendo que busca a Elena, que es su mamá. La voz diciendo que ahí no vive ninguna Elena, que ellos se mudaron hace un mes. Javier insistiendo, confundido. Tal vez fue hasta la inmobiliaria. Roberto le habría dicho que sí, que el departamento se vendió, que yo firmé todo y me fui. ¿A dónde? No sé, señor, eso no me lo dijo. La desesperación debió empezar ahí, buscándome en los lugares conocidos. Mi trabajo,
Renuncié hace 2 meses. María no sabe nada. Otros conocidos, nadie sabe. Como si me hubiera evaporado. Y en cierto modo me había evaporado. Me había borrado de una vida que ya no me incluía genuinamente. No era venganza, aunque supongo que podía parecer eso desde afuera. Era supervivencia. Los días siguientes seguí con mi rutina, pero con Javier siempre presente en mis pensamientos. Me preguntaba si habría ido a la policía a reportar mi desaparición, si habría pensado que me había pasado algo malo. Esa idea me perturbaba un poco. No quería que sufriera pensando que estaba en peligro, pero tampoco estaba lista para aparecer y dar explicaciones. María me escribió de nuevo a la semana. Elena, Javier está realmente mal. Cree que te pasó algo. Dice que nunca te irías así, sin avisar. Que por favor, si sabes algo, le diga. No le conté nada porque me pediste que no, pero no sé si estoy haciendo bien. Él está sufriendo. Le respondí. Él también me hizo sufrir a mí. Y no se dio cuenta durante mucho tiempo. Ahora sabe cómo se siente. Decile que estoy bien, viva, sana, nada más. No le digas dónde estoy. María no volvió a escribir por un tiempo. Supuse que le había dicho a Javier que estaba bien, pero no dónde. Me imaginé su alivio al saber que no me había pasado nada, mezclado con la confusión de entender que había elegido irme sin decirle. Un sábado, un mes después, estaba en la Plaza San Martín leyendo un libro cuando sonó mi email en el celular. Lo había vuelto a encender, pero con un chip nuevo, un número que nadie conocía. Solo usaba el mail. Era un mensaje de Javier. María debía haberle dado mi dirección de correo. El mail era largo, confuso, una mezcla de alivio, enojo y súplica. Mamá, por favor, ¿dónde estás? ¿Por qué te fuiste así? Estuve buscándote por todos lados. Pensé que te había pasado algo horrible. Carolina y yo estamos muy preocupados. Los nenes preguntan por vos. Por favor, llámame o escribime. Decime al menos que estás bien, que estás segura. No entiendo qué hice mal. Si te enojaste por lo del viaje, podemos hablarlo. No tenías que irte de esta manera. Leí el mail sentada en un banco de la plaza, con el sol de la tarde dándome en la cara. Gente paseaba alrededor, chicos jugaban en los juegos, parejas de viejos caminaban despacio tomados del brazo. La vida seguía normal para todos menos para mí, que tenía ese mail quemándome en las manos. No entiendo qué hice mal. Esa frase se me clavó. Después de todo, todavía no lo veía. No veía que excluirme del viaje había sido solo la gota que rebalsó el vaso. No veía los años de estar en segundo plano, de ser convocada solo cuando convenía, de vivir esperando migajas de atención. Dejé el mail sin responder ese día. Necesitaba pensar qué decir, cómo decirlo. Volví a casa caminando despacio, dándole vueltas al asunto. Una parte de mí quería responderle con todo lo que sentía, explicarle cada dolor, cada exclusión. Otra parte pensaba que las explicaciones ya no tenían sentido. Esa noche me senté a escribir. Borré y reescribí varias veces. Al final, lo que mandé fue simple y directo. Javier, estoy bien. Estoy en un lugar seguro. Tengo trabajo, tengo un techo. No me pasó nada malo. Me fui porque necesitaba una vida propia. Una vida donde no estuviera esperando siempre a que me incluyeran. El viaje a Bariloche no fue lo único, fue lo último. Fueron años de sentir que mi presencia era opcional, que yo servía cuando convenía, pero no era parte real de tu vida. No te culpo. Cada uno hace lo que puede, pero yo también tengo que hacer lo que puedo, y quedarme ahí esperando no era posible. Necesito este tiempo para mí. Los quiero a todos, pero necesito estar lejos. Lo mandé antes de arrepentirme. Después apagué el celular y me acosté. Dormí mal, soñé cosas confusas que no recordaba al despertar. Al día siguiente en el trabajo no pude concentrarme. Patricia me preguntó si estaba bien, y le dije que sí, solo un poco cansada. Revisé el mail en el almuerzo. Javier había respondido. Mamá, no entiendo. ¿Te sentías así y nunca me lo dijiste? Yo pensé que estábamos bien, que vos estabas bien. Si te sentías excluida deberías habérmelo dicho. Carolina dice que si le hubieras dicho que querías venir a Bariloche, ella no tenía problema. Fue un malentendido. Por favor, volvé. Podemos arreglar esto. Los nenes te extrañan. Yo te extraño. Otra vez esa incapacidad de ver. Reducir todo a un malentendido sobre un viaje. No entender que el problema era más profundo, más viejo. Que no se trataba solo de Bariloche, sino de todos los días en los que yo había estado disponible sin ser verdaderamente vista. Le respondí otra vez, más corta. No fue un malentendido. Fue una decisión tuya, mediada por Carolina, donde yo no importaba. Y no es solo eso. Es que mi vida entera giraba alrededor tuyo, y eso no era sano ni para vos ni para mí. Necesito este tiempo. Por favor, respétalo. Esta vez tardó en responder. Pasaron 3 días hasta que llegó otro mail. Está bien.
Si eso es lo que necesitas, lo respeto. Pero por favor, manténme al tanto de que estás bien. No te estoy pidiendo que vuelvas, solo que no desaparezcas completamente. Sos mi mamá. Te quiero. Ese mail me quebró un poco. Era el primero donde no trataba de convencerme de volver, donde aceptaba mi decisión aunque no la entendiera. Le respondí que sí, que lo mantendría al tanto. No le dije dónde estaba, pero le prometí escribir cada tanto. Y eso hice. Una vez por mes le mandaba un mail contándole que estaba bien, que tenía trabajo, que estaba construyendo una vida nueva. Él me respondía contándome de los nenes, mandándome fotos a veces. Era una comunicación fría, distante, pero al menos existía. Carolina nunca escribió. Supongo que no entendía nada de lo que había pasado. O tal vez sí lo entendía y no le importaba. Javier me contó que ella estaba enojada conmigo por haberme ido así, que decía que era una exageración, que las madres no hacían esas cosas. Pero yo ya no me preocupaba por la opinión de Carolina. Ni siquiera me enojaba. Simplemente había dejado de importarme lo que ella pensara de mí. Esa era una de las libertades de la distancia, poder soltar las opiniones ajenas. Lo que sí me pesaba era pensar en mis nietos, Mateo y Lucía. Ellos no tenían culpa de nada. Me preguntaba qué les habrían dicho, cómo les habrían explicado mi desaparición. La abuela tuvo que irse lejos, probablemente. Con el tiempo me olvidarían o me recordarían como una figura borrosa de su infancia. Eso dolía, pero era el precio de mi decisión. Los meses fueron pasando y Córdoba dejó de ser una ciudad extraña para convertirse en mi ciudad. Aprendí sus calles, sus ritmos, sus costumbres. Me acostumbré al acento cordobés, a la forma de hablar más lenta, más cantada. Empecé a decir culiao sin darme cuenta, cosa que me habría parecido imposible 6 meses atrás. En la librería me hice amiga de Patricia. No era una amistad profunda como la que había tenido con María, pero era genuina. Tomábamos café juntas después del trabajo, hablábamos de libros, de la vida. Ella sabía que yo venía de Buenos Aires, que había dejado todo para empezar de nuevo, pero nunca preguntó demasiado. Tenía esa discreción que yo agradecía. Un día me presentó a su grupo de amigas. Eran 4 mujeres de mi edad, todas con historias de divorcios, hijos que se habían ido, pérdidas varias. Nos juntábamos los viernes a la noche en la casa de una de ellas, Silvia, que vivía en Barrio Alberdi. Tomábamos vino, comíamos picadas, charlábamos de todo y de nada. Era simple, pero me hacía bien. Por primera vez en años, estaba en un grupo donde no era la mamá de ni la abuela de. Era Elena, solo Elena, una mujer con pasado. Sí, pero también con presente y con futuro. Ellas me contaban de sus vidas, y yo empecé a contar de la mía. De a poco, sin presiones. Les conté del viaje a Bariloche, de la exclusión, de cómo había decidido irme. Esperaba juicio, tal vez críticas. Pero no hubo nada de eso. Silvia simplemente dijo, «Hiciste bien». Una se puede olvidar de sí misma por otros, pero llega un momento en que hay que recuperarse. Esas palabras me cayeron bien. Me hicieron sentir que no estaba loca, que mi decisión no había sido egoísta sino necesaria, que cuidar de una misma no era un crimen. El trabajo en la librería también me empezó a gustar más. Patricia me fue dando más responsabilidades. Me encargaba de la sección de recomendados, de armar las vidrieras, de elegir qué libros pedir. Descubrí que tenía buen ojo para eso, que podía predecir qué se iba a vender. Los clientes empezaron a pedirme sugerencias y me gustaba esa sensación de ser útil en algo que no tenía que ver con mi rol de madre o abuela. Una tarde entró un hombre a la librería. Tendría unos 65 años, pelo gris, anteojos. Buscaba un libro de poesía de Juan Gelman. Lo ayudé a encontrarlo y nos quedamos conversando un rato sobre poesía. Se llamaba Alberto, era profesor jubilado de literatura. Empezó a venir seguido a la librería, siempre con alguna excusa, buscar un libro, preguntar por alguna novedad, hasta que un día me invitó a tomar un café. Dudé. Hacía tanto tiempo que no salía con nadie, que no pensaba en mí como alguien que pudiera interesarle a otra persona, pero acepté, más por curiosidad que por otra cosa. Fuimos a un café cerca de la librería. Hablamos de libros, de Córdoba, de la vida. Alberto era viudo, su esposa había muerto 3 años atrás de cáncer. Tenía 2 hijos que vivían en Buenos Aires. Los veía poco. Había algo en su historia que resonaba con la mía. Esa sensación de haber quedado en un lugar solitario, después de haber vivido toda una vida dedicada a otros. No fue amor a primera vista ni nada parecido. Pero fue algo cómodo, fácil. Empezamos a vernos de vez en cuando. Un café, una caminata por el Parque Sarmiento, una película en el cine. Era agradable tener compañía sin compromiso,
sin expectativas pesadas. Mi relación con Javier seguía siendo distante pero constante. Los mails iban y venían. Él me contaba de los nenes, de su trabajo. Yo le contaba poco pero lo suficiente para que supiera que estaba bien. Nunca mencionaban a Alberto. Sentía que esa parte de mi vida no le correspondía conocer. Al menos no todavía. Un día Javier me escribió preguntando si podía venir a visitarme. Quería saber dónde estaba. Quería hablar en persona. Me tomó por sorpresa. Llevaba casi 8 meses en Córdoba y la idea de verlo me generaba sentimientos contradictorios. Le respondí que todavía no estaba lista, que necesitaba más tiempo. Me costó escribir eso porque sabía que lo iba a lastimar, pero también sabía que era lo que necesitaba. No había terminado de construir mi vida nueva y tenerlo ahí. Con todas las emociones que traía, podía desestabilizar todo. Él entendió, o al menos dijo que entendía. Dejó de insistir. Los meses seguían pasando. Llegó el verano y con él el calor intenso de Córdoba. Ese calor seco que pegaba fuerte, pero era más llevadero que la humedad de Buenos Aires. Pasé las fiestas de fin de año con el grupo de amigas de Patricia. Fue la primera Navidad lejos de Javier y mis nietos. Dolió, pero fue un dolor distinto, más suave, como cuando se cura una herida y solo queda la marca. En Año Nuevo, Alberto me invitó a su casa. Cocinamos juntos. Brindamos a las 12 en su terraza mirando los fuegos artificiales. Me besó esa noche y yo lo dejé. No era el gran amor de mi vida, pero era una presencia amable. Alguien que me hacía sentir vista, apreciada. Empecé a entender algo importante. No necesitaba un gran amor ni gestos dramáticos. Necesitaba simplemente ser tratada con respeto, con consideración. Alberto me ofrecía eso sin pedir demasiado a cambio. Era suficiente. Para mi cumpleaños número 63, las amigas me organizaron una cena sorpresa en casa de Silvia. Estaban todas y Patricia trajo torta. Fue simple pero hermoso. Sentada en esa mesa, rodeada de mujeres que habían entrado a mi vida hace apenas meses, pero que me habían aceptado sin preguntas, me di cuenta de que estaba feliz. No era una felicidad eufórica, era algo más tranquilo, más profundo. Era la paz de saber que estaba donde quería estar, que mi vida me pertenecía, que no estaba esperando que nadie me diera permiso para existir. Javier me mandó un mensaje el día de mi cumpleaños. Feliz cumpleaños, ma. Te queremos mucho. Incluía fotos de los nenes con un cartel que decían Feliz cumple Abu. Me emocioné viendo las fotos. Mateo había crecido tanto. Lucía había perdido los dientes de adelante. Los extrañaba, claro que sí, pero no de la manera desesperada de antes. Los extrañaba con cariño, pero sin ese dolor agudo que me atravesaba el pecho. Le respondí dándole las gracias, diciendo que los quería. Y era verdad, los quería. Pero ese amor ya no me consumía. Ya no organizaba mi vida entera alrededor de ellos. Una tarde, casi al año de haberme ido, estaba ordenando libros en la librería cuando entró una madre con su hijo adolescente. El chico buscaba algo para un trabajo del colegio y la madre lo seguía ansiosamente, dándole sugerencias que él ignoraba con fastidio adolescente. La mujer me miró con esa expresión que yo conocía bien, la de una madre tratando de ser útil pero sintiéndose invisible. Les ayudé a encontrar lo que necesitaban y cuando se fueron me quedé pensando. Esa había sido yo no hace mucho. Tratando de estar presente en la vida de Javier, aunque él no me necesitara realmente, aunque mi presencia fuera más molesta que otra cosa. Viviendo en función de ser necesitada. Ahora vivía en función de mí misma. Trabajaba porque me gustaba, no porque tuviera que guardar horarios flexibles para cuidar nietos. Salía con amigas porque quería, no porque fuera la única opción, después de que mi hijo cancelara planes. Veía a Alberto cuando ambos queríamos, sin dependencias ni necesidades urgentes. Patricia me ofreció sociedad en la librería. Su papá había dejado el negocio a ella y a su hermano. Pero el hermano quería vender su parte. Me preguntó si me interesaba comprarla. Era una inversión grande, usar buena parte del dinero que me quedaba del departamento. Pero pensé en eso, en tener algo verdaderamente mío, en construir algo con mis propias manos. Le dije que sí. Firmamos papeles, hicimos todo legal. Me convertí en socia de una librería en Córdoba, a mis 63 años. Cuando le conté a Alberto, me abrazó y me dijo que estaba orgulloso de mí. Esas palabras me llegaron hondo. Hacía mucho que nadie me decía algo así. Le escribí a Javier contándole. Le mandé fotos de la librería, del cartel nuevo que decía Librería del Parque, Patricia y Elena, propietarias. Me respondió felicitándome, diciendo que se alegraba por mí. Algo en su mensaje sonaba genuino, como si finalmente estuviera empezando a entender que yo necesitaba esto,
que no había sido un capricho, sino una necesidad real. No sé si algún día volveré a Buenos Aires, no sé si Javier y yo recuperaremos la relación que teníamos. Aunque probablemente no. Las cosas no vuelven a ser como eran, pero tal vez puedan ser algo nuevo, algo diferente pero real. Lo que sí sé es que no voy a volver a ser quien era. No voy a volver a vivir en los márgenes de la vida de otros. Esta vida que construí en Córdoba, con todas sus imperfecciones, es mía. El monoambiente es mío, la librería es mía, las amigas son mías. Alberto es una compañía elegida, no una necesidad desesperada. Hay días difíciles todavía, días en los que extraño a mis nietos hasta que duele, días en los que pienso en Javier de bebé y me pregunto, ¿dónde quedó ese vínculo que parecía inquebrantable? Pero esos días pasan, y después vienen otros días donde me despierto en mi cama, miro por la ventana, veo las sierras a lo lejos y siento gratitud. Gratitud por haberme dado esta oportunidad, por no haberme quedado esperando que alguien más me diera un lugar. El lugar que desapareció no fue solo un departamento en Buenos Aires, fue una versión de mí que aceptaba estar en segundo plano, que creía que su valor dependía de ser necesitada. Esa Elena se quedó en Buenos Aires. Esta Elena, la que vive en Córdoba, la que trabaja en una librería, la que tiene amigas y toma vino los viernes, la que se permite tener una relación sin perderse en ella, esta Elena es nueva. Es más fuerte y es finalmente completamente mía.